La lluvia había terminado hacía poco, pero la tierra seguía respirando agua, en los surcos oscuros de la finca, entre el olor de la madera húmeda, del estiércol tibio y de las hojas aplastadas por la tormenta. Había quedado esa calma, extraña, que no pertenecía ni al día ni a la noche. El cielo todavía estaba cubierto por nubes bajas, y el campo, vasto y silencioso, parecía guardar un secreto bajo cada charco. En aquella extensión aislada, donde las cercas viejas marcaban los límites de una vida, repetida durante años, vivía Elías, un hombre que había envejecido sin hacer ruido. Nadie en kilómetros a la redonda ignoraba su existencia, pero tampoco podía decir que lo conociera. Trabajaba desde el amanecer hasta que la oscuridad borraba los contornos de los árboles, alimentaba a los animales, reparaba postes, cambiaba tejas, recogía huevos, ordeñaba vacas, limpiaba herramientas y mantenía la casa en pie con la obstinación de quien ya no espera ayuda de nadie. Había aprendido a conversar con el tiempo, con las estaciones y con los silencios. En su mesa siempre había un plato más de lo necesario, como si una costumbre antigua se resistiera a aceptar la soledad como destino definitivo. Esa costumbre venía de un pasado que el pueblo mencionaba en voz baja. Años atrás había tenido esposa, también había esperado un hijo. Las dos vidas se le habían ido en una misma semana de invierno, cuando la carretera helada y un médico demasiado lejano se pusieron de acuerdo con la fatalidad. Desde entonces, la casa había seguido igual por fuera, pero por dentro se había convertido en una especie de museo del amor interrumpido. Las cortinas seguían siendo las que ella eligió. La mecedora conservaba una manta doblada con una precisión que no era de hombre. En el aparador se guardaban, intactas, unas botitas de lana jamás usadas. Elías no las tocaba, como si tocarlas significara enterrar de verdad a quienes todavía habitaban la casa de una forma invisible. Aquella tarde, cuando salió a revisar el lindero norte después de la tormenta, lo hizo pensando apenas en ramas caídas y alambre suelto. Sin embargo, antes de llegar al bosquecillo de álamos, vio algo que no pertenecía al paisaje. Primero creyó que era un saco arrastrado por el viento. Luego distinguió una forma humana, acurrucada junto a la base de un árbol, empapada, inmóvil, con la ropa pegada al cuerpo por el barro y la lluvia. A cada paso suyo, el campo entero parecía contener el aliento. Era una muchacha, muy joven, aunque no tanto como para seguir siendo una niña. Tenía el rostro pálido, la piel tensada por el frío, las manos arañadas y el vientre redondo e inocultable bajo la tela mojada. Revelaba un embarazo avanzado. No estaba muerta, aunque su quietud tenía algo de abandono final. Respiraba con dificultad, como si cada bocanada de aire necesitara atravesar una larga distancia para llegar a sus pulmones. Elías se inclinó sobre ella y comprendió de inmediato lo que ningún hombre curtido por el campo necesita que le expliquen. Aquella joven llevaba demasiadas horas huyendo, o demasiado tiempo, sin que nadie la cuidara. El narrador, que alcanza lo que los hombres callan, sabía entonces lo que Elías ignoraba. La muchacha se llamaba Lucía. Había caminado durante 2 días enteros, con pausas breves robadas al miedo, escapando de una casa donde las paredes oían golpes y no se sorprendían. El padre del niño, que esperaba, no era un hombre joven desbordado por la irresponsabilidad, como tantos imaginarían después, sino un patrón rico de un pueblo vecino, casado, respetado, generoso en la iglesia y brutal en privado. Cuando Lucía comprendió que el embarazo no le dejaría ninguna salida honrosa dentro de aquel mundo pequeño y cruel, huyó con una bolsa de ropa, algo de pan duro y la esperanza absurda de llegar a una tía lejana, de la que solo recordaba una dirección incompleta. La tormenta le quitó el camino, el cansancio le quitó el orgullo, y la finca de Elías apareció delante de ella no como un destino elegido, sino como el borde último, antes del derrumbe. Él no hizo preguntas, no porque no quisiera saber, sino porque la urgencia tiene su propio idioma. La levantó con un cuidado torpe y reverente, como si cargara algo frágil y sagrado. Al mismo tiempo, sintió el peso del cuerpo, y también el del hijo que venía dentro. En ese contacto se le cruzó, afilado como vidrio, el recuerdo de aquello que le fue arrebatado tantos años antes, pero no retrocedió. La llevó a la casa, encendió de nuevo el fuego, calentó agua,
Buscó mantas secas y llamó por teléfono a la única partera de confianza de la región, una viuda llamada Mercedes, que conocía de nacimientos. Fiebre y desgracias más que muchos doctores de ciudad, mientras la muchacha dormía entre sobresaltos. Mercedes llegó con sus manos expertas y su mirada sin ingenuidades. No necesitó escuchar demasiadas explicaciones para entender que la historia venía rota desde antes. Revisó a Lucía. Comprobó que no estaba de parto todavía, aunque podía adelantarse en cualquier momento, y ordenó reposo absoluto, comida caliente y vigilancia. También observó Elias con esa curiosidad prudente con que los viejos contemplan un giro del destino. En aquella casa, donde solo se cocinaba para uno, ahora respiraban 3 vidas, y una posibilidad, que aún no tenía nombre. Los días siguientes cambiaron el pulso de la finca. Elias, que siempre había sabido qué hacer con el clima, con la sequía, con una vaca enferma o una cerca vencida, tuvo que aprender a moverse en torno a la fragilidad de otra persona. Cocinó caldos demasiado salados, luego demasiado insípidos, hasta encontrar el punto exacto. Colocó una silla junto a la ventana del cuarto de huéspedes para que Lucía pudiera mirar los prados sin cansarse. Volvió a abrir una habitación que llevaba años cerrada porque la luz de la tarde era mejor allí. Sin darse cuenta, comenzó a barrer más a menudo, a lavar cortinas, a reparar una puerta que hacía meses chirriaba. La casa, que durante mucho tiempo había resistido por pura terquedad, empezó a parecer un lugar dispuesto para la vida. Lucía tardó en confiar. El miedo es un animal que no se marcha porque le den techo. Observaba a Elias como observan quienes han aprendido que todo favor puede esconder una deuda. Agradecía en silencio, dormía poco, y a menudo despertaba con la mano sobre el vientre, comprobando que el niño hubiera allí, que el mundo no se lo hubiera quitado también. Pero el narrador veía más allá de su cautela. En el fondo de esa muchacha sobrevivía una sed antigua de descanso, una necesidad feroz de creer que aún existía nombres no nacidos para dominar sino para cuidar. Elias, por su parte, no comprendía del todo lo que empezaba a moverse dentro de él. No era amor en el sentido fácil y torpe con que el pueblo bautiza toda cercanía entre un hombre y una mujer. Tampoco simple compasión. Era otra cosa, más honda y más desconcertante. La intuición de que la vida le estaba devolviendo, deformado, pero vivo, un papel que le había sido negado. Se sorprendía escuchando por las noches el crujido de la casa, para asegurarse de que Lucía dormía bien. Se descubría calculando cuánta leche haría falta si el niño nacía fuerte. Reparó, casi sin pensar, la cuna vieja que seguía guardada en el granero, cubierta con una lona y polvo de años. Al quitarle la mugre, sintió que no restauraba un objeto, sino una promesa. Cuando Lucía lo vio entrar una tarde con aquella cuna lijada y firme, entendió algo que, hasta entonces, se había resistido a admitir. Elias no la había recogido como se recoge un problema que estorba en la propiedad. La había recibido como se recibe una vida. Y en ese instante, detrás de la gratitud y del alivio, apareció un miedo nuevo, el de deberle demasiado a alguien bueno, porque el daño también enseña a desconfiar de la bondad, la vuelve insoportable por momentos. Como una luz demasiado intensa para unos ojos acostumbrados a la penumbra. El pueblo tardó poco en enterarse. Las noticias viajan más rápido cuando pueden ensuciar a alguien. Primero hubo curiosidad, luego cuchicheos, después interpretaciones mezquinas. Algunos creyeron que la muchacha era una amante secreta. Otros decidieron que Elias había perdido el juicio. Hubo quien, con la moral inflada por la cobardía, insinuó que nadie alberga a una joven embarazada sin esperar algo a cambio. Mercedes, que oía más de lo que decía, dejó caer una advertencia seca en la tienda del pueblo, y bastó su tono para enfriar algunas lenguas. Pero la maledicencia, aunque prudente, siguió trabajando en sombra. El peligro verdadero no venía, sin embargo, de los vecinos, sino del pasado de Lucía. El hombre del que había huido empezó a buscarla cuando comprendió que una desaparición podía convertirse en escándalo. No la buscaba por amor ni por remordimiento, sino por control. Una mujer que escapa es una amenaza mayor que una mujer que llora. Sus peones preguntaron en caminos, ventas y estaciones. Revisaron pueblos pequeños, miraron con ojos de propiedad cada rostro femenino. Intentaron borrar con dinero lo que no podían borrar con violencia. La finca de Elias todavía no figuraba en sus sospechas,
Pero el cerco se iba cerrando. Fue en ese tiempo de amenaza creciente donde ocurrió la escena que más tarde daría nombre a toda la historia. Una noche fría. Mientras el viento peinaba el techo con dedos largos y el fuego reducía el mundo a la intimidad naranja de la cocina, Lucía rompió al fin el muro de su silencio. No lo hizo con confesiones completas, ni con un relato ordenado. A veces el dolor solo se deja entender a pedazos. Elías escuchó sin interrumpir, uniendo él mismo los fragmentos. La manipulación, el miedo, la vergüenza impuesta, la huida, la certeza de que, si la encontraban, no le permitirían decidir sobre su hijo. Y mientras la muchacha hablaba con los ojos fijos en la mesa, convencida de que rebelarse podía convertirla en una carga indeseable, Elías sintió una claridad súbita, una de esas verdades que llegan enteras y ya no pueden devolverse al silencio. Lo que expresó entonces no salió de un impulso galante ni de una fantasía tardía, sino del lugar exacto donde un hombre puede decidir qué clase de ser humano será hasta el final de sus días. Pensó que, si el mundo exigía al niño un nombre y una protección, él estaba dispuesto a dárselos. Pensó que, si a Lucía la perseguían para obligarla a volver a la oscuridad, él interpondría su casa, su cuerpo y su historia. Pensó, incluso, que acaso la paternidad no siempre nace de la sangre, sino del acto irreversible de quedarse. Y así, con esa seriedad desnuda de las decisiones verdaderas, le hizo saber que podía ser el padre del niño, ante quien hiciera falta, que podía ofrecer su apellido, su techo y su vida, para salvarlos a ambos. Lucía lo miró entonces como quien contempla algo para lo que no tiene palabras. Nadie le había ofrecido jamás una protección desinteresada. Había conocido deseo, abuso, condescendencia y caridad, pero no esa forma severa de la ternura que no reclama premio. En su interior lucharon la incredulidad y el anhelo. Una parte de ella sospechó que aceptar equivaldría a invadir la tumba íntima de la esposa muerta, a ocupar una silla que no le pertenecía. Otra parte, más agotada y más sabia, comprendió que la vida no siempre concede refugios perfectos, solo refugios suficientes para empezar de nuevo. No hubo tiempo para largas reflexiones. 2 días después, un camión ajeno apareció, levantando barro en el camino de entrada. Elías lo vio desde el establo, y supo, antes incluso de reconocer a los hombres, que el pasado había llegado. Eran 3. Uno de ellos bajó del vehículo con el porte altivo de quien nunca ha sido contradicho. Era el patrón. Venía bien vestido, afeitado, con esa corrección pulcra que suele servir de máscara a los monstruos. Pretendía recuperar lo que creía suyo, la muchacha, el hijo, el control del relato. Lo que ocurrió entonces no necesitó gritos para volverse decisivo. Elías salió al encuentro con las botas hundiéndose en el barro, la espalda recta y la vieja escopeta apoyada, no al hombro, sino en las manos como una frontera visible. El hombre rico intentó comprar primero, amenazar después, ridiculizar al final. Le recordó a Elías su edad, su soledad, la ridiculez de implicarse en asuntos ajenos. Insinuó que Lucía mentía, que estaba trastornada, que convenía devolverla antes de que todo terminara mal. Pero hay una fuerza que nace cuando un hombre ya perdió lo peor que podía perder y, por tanto, dejó de temer ciertas cosas. Elías no cedió, con la calma implacable de quien conoce su tierra palmo a palmo. Dejó claro que aquella finca no entregaría a nadie por miedo, y que cualquier paso más allá de la cerca sería interpretado como una agresión. Desde la ventana del cuarto, Lucía veía la escena con el cuerpo rígido. Mercedes, que había llegado esa mañana por simple intuición de vieja sabia, estaba junto a ella, una mano firme en su hombro. El niño se movía dentro de su vientre con una violencia repentina, como si también él percibiera el pulso del peligro. Afuera, el viento parecía llevar y traer las palabras de los hombres, aunque ninguna importaba tanto como la decisión muda que sostenía Elías. El patrón se marchó ese día, pero no por dignidad. Se marchó porque comprendió que habría testigos, que la partera hablaría si era necesario, que el viejo granjero no estaba solo en la forma en que él había imaginado. La derrota no siempre llega con estrépito. A veces adopta la forma de un motor que se aleja por el camino, salpicando barro y rencor. Aquella misma noche, Lucía rompió aguas. El parto fue largo, feroz y profundamente humano. Mientras afuera la oscuridad envolvía los corrales
y los caballos resoplaban inquietos. Dentro de la casa todo se concentró en el ritmo antiguo de traer una vida al mundo. Mercedes dirigía con autoridad. Lucía luchaba entre el dolor y la determinación. Elías esperaba en la cocina, inútil y necesario a la vez, calentando agua, acercando toallas, rezando sin palabras a un Dios con el que no hablaba desde la muerte de su esposa. En cada gemido de la joven revivía un pasado que jamás había dejado de dolerle. Pero esa vez, en lugar de terminar en pérdida, el sufrimiento avanzaba hacia la vida. Cuando al fin el llanto del recién nacido cruzó la casa, algo más que un niño llegó al mundo. Llegó una segunda oportunidad que nadie se había atrevido a pedir en voz alta. Era un varón, pequeño, rojizo, con los puños apretados y una terquedad visible, incluso en la forma de respirar. Mercedes lo envolvió. Lo examinó y permitió que Elías lo sostuviera unos segundos antes de devolverlo a su madre. Y en las manos de aquel hombre endurecido por décadas de trabajo, el bebé encontró una quietud inmediata, como si reconociera en él no la sangre, sino el amparo. Los meses que siguieron no fueron perfectos, pero sí verdaderos. Lucía recuperó fuerzas, aprendió el ritmo de la finca, y la finca aprendió el suyo. La risa del niño, llamado Mateo, comenzó a mezclarse con el cacareo de las gallinas y el rumor del viento entre los maizales. El pueblo, privado de tragedia, se resignó lentamente a la normalidad del milagro. Algunos siguieron murmurando, aunque ya con menos veneno. Otros, más honestos, comprendieron que estaban presenciando una forma rara de justicia. Elías nunca intentó ocupar lugares que no le correspondieran en el corazón de Lucía. La cuidó sin invadirla, la acompañó, sin poseerla. Y fue precisamente esa contención lo que permitió que, con el tiempo, algo nuevo naciera también entre ellos. No una pasión arrebatada, impropia de sus heridas y de su historia, sino una confianza profunda, una ternura construida en los actos pequeños, una taza de café dejada al alcance de la mano, una manta acomodada sobre los hombros. El niño dormido entre ambos, durante una tarde de lluvia. Lucía descubrió que podía mirar a Elías sin miedo. Él descubrió que la casa, por primera vez en muchos años, ya no le dolía al entrar. Con el paso de las estaciones, nadie necesitó volver a formular aquella promesa inicial. Había dejado de ser una posibilidad para convertirse en una verdad vivida. Mateo creció llamando padre al hombre que lo levantaba cuando caía, que le enseñaba a distinguir la tierra buena de la mala, que le mostraba cómo escuchar el cielo antes de la tormenta. Y aunque algún día le contarían la complejidad de su origen, su infancia quedó a salvo dentro de una certeza más fuerte que cualquier biología, la de haber sido elegido, porque eso fue, al final, lo que aquella finca aislada vio florecer entre el barro y la lluvia. No un rescate romántico ni una redención fácil, sino la elección consciente de amparar la vida cuando se presenta deshecha. Temblando, al borde del camino, Elías, el granjero que había aprendido a sobrevivir sin esperar nada, comprendió demasiado tarde para algunos, y justo a tiempo para otros, que un hombre no se define por lo que engendra, sino por lo que protege. Y Lucía, la joven que llegó a su propiedad perseguida por el miedo, descubrió que incluso después de la violencia, el mundo todavía podía ofrecer un lugar donde descansar el cuerpo, el nombre y el porvenir. En las noches tranquilas, cuando el niño dormía y la casa respiraba en paz, el viento seguía recorriendo los campos como si quisiera recordar que todo comenzó con una tormenta, pero ya no traía amenaza, traía memoria, la memoria de aquel instante en que, frente a una vida vulnerable y sin garantías, un hombre solo decidió abrir la puerta, sostener el peso ajeno y hacerse cargo. Y a veces, aunque el mundo insista en lo contrario, eso basta para cambiar un destino entero.